Hola, buenas. ¿Qué tal estáis, amigos del Retiro? Aquí estamos otra vez. Espero que me hayáis echado de menos. Bueno, ante todo, me gustaría pediros disculpas porque cuando empecé con estos vídeos os prometí que iban a ser continuos o no sé, con una cierta periodicidad, y finalmente no ha podido ser así. No porque yo no haya querido, sino porque, bueno, he vivido un año un poco complicado y hay cosas que del año pasado a este no han cambiado. Si os acordáis, os comentaba que estaba llevando a cabo mi tesis doctoral, que estaba estudiando para escribir la tesis, y bueno, ahí sigo. Como algunos de vosotros recordaréis, mi tesis trata sobre la autonovela familiar contemporánea. Y hoy vengo a hablaros de dos libros que no son autonovela familiar, pero que están muy cerca de lo que yo estudio, y que de alguna manera también me sirven para mi investigación, pero que no por ello dejan de ser interesantes para que los leáis o los descubráis si no habíais oído hablar de ellos. Y bueno, espero incitaros a indagar sobre estas autoras. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Bueno, hoy os traigo dos novelas que son novelas autobiográficas, pero que no son autonovela familiar. Así que habrá que explicar por qué, ¿no? Bueno, son autobiográficas porque hablan sobre su vida y ellas mismas lo reconocen en la propia narración, pero no son autonovelas familiares por el carácter específico que tiene la autonovela familiar, ¿no? Es un carácter, digamos, un poco más detectivesco, ¿no? El autor o la autora investiga sobre su propia familia para que esa investigación se refleje en algo sobre ella misma o sobre él mismo. En cambio, en estos dos casos, hablamos por una parte del Cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel, que es una autora mexicana, y de la gran Natalia Ginzburg, Léxico familiar. En estos dos casos no hay una indagación. Quizá en alguna parte nos puede dejar ver que hay ciertos sucesos que ellas no vivieron del todo, o no estaban presentes, o eran pequeñas, pero en ningún momento nos dice que se lo está inventando, que se los está inventando. Por tanto, entendemos, hay un pacto con el lector de que lo que estamos leyendo no es ficción, sino que es la vida narrada de las dos autoras. Vamos por partes. Bueno, en el primer caso, en el caso de Guadalupe Nettel, es un libro que sale aquí en España en 2011, con anagrama, como podéis ver. Y ¿por qué nos habla del cuerpo? Bueno, nos habla del cuerpo porque Guadalupe es una niña que nace con un defecto en el ojo, y bueno, durante los primeros años de su infancia, digamos que no ve las cosas, ¿no? Porque lleva un ojo tapado con un parche, ¿no? También es verdad que, si os fijáis, bueno, de hecho os voy a leer lo que pone en la página 17 del libro, ¿vale? Al principio del todo, donde digamos que hace una presentación de lo que va a ser este libro, ¿no? No es un prólogo, sino que ella ya ha empezado a hablar,
¿vale? Empieza a hablar en la página 11 diciendo nací con un lunar blanco, o lo que otros llaman una mancha de nacimiento sobre la córnea de mi ojo derecho, pero en la página 17, 6 páginas después, nos dice: no hablaré de mi hermano demasiado, pues no es mi intención contar o interpretar su historia, como tampoco me interesa contar ni representar la de nadie, excepto la mía. Esto quiere decir que ella es el centro de la narración y que su familia, de la que habla desde la primera página hasta la última, solo son personajes que giran alrededor de ella, no como en la autonovela familiar, en la que, digamos, es el autor el que se distancia para hacer una biografía de su padre, de su madre, de su abuelo, de su hijo, para finalmente volverse a unir a esa biografía y contar cómo le ha repercutido en él, ¿no? En este caso no, en este caso es directamente desde la primera página una autobiografía, ¿no? Nos habla de su infancia. Hay situaciones en México bastante duras de leer sobre su infancia. También es bastante determinante para la biografía de Guadalupe Nettel la separación de sus padres. Y luego ya, digamos que cuando empieza ya siendo preadolescente y adolescente, su vida es una vorágine, ¿no? Le van pasando un montón de cosas, ¿no? Vive unos años con su abuela, luego se va a Francia a vivir con su madre, su padre no se sabe exactamente dónde está, si está fugado, si está en la cárcel, si los ha abandonado, porque apenas lo ve. Y todo ello también con, bueno, cómo se relaciona ella con sus iguales, ¿no? Con la gente de su edad. Hay una escena muy dura, por ejemplo, en la que habla de Ximena, que es, digamos, como su primera amiga, ¿vale? Una amiga que era su vecina y con la que no hablaba. Y bueno, es verdad que tiene situaciones, tiene escenas que son bastante duras para el lector, ¿no? Y bueno, finalmente, al ser una autobiografía, en este caso lo hace de manera correlativa, es decir, cronológica, aunque sí es verdad que a veces salta al pasado para volverte a explicar algo, ¿no? Que antes no quedó del todo aclarado, o al revés, ¿no? Aparece esta persona, pero bueno, ya te explicaré luego por qué es importante esta persona en mi vida. Y bueno, hay referencias a multitud de cosas de la cultura, habla de otros autores como de Alejandro Zambra. En este caso, por ejemplo, una página a la que acabo de abrir habla de Alejandro Jodorowsky. En cualquier caso, para ella esta novela es una novela necesaria. Ella tenía que hablar de ella, hablar de su infancia, hablar de cómo se construyó, simplemente para poder entenderse, como lo haría cualquier otro escritor con cualquier otro género o con una novela convencional. Me gusta el estilo, es un estilo muy cercano, es un estilo, no sé, quizá por la edad también, ¿no? Por ser mujer, no sé, me resulta un estilo como que me habla a mí directamente, ¿no? Y bueno, una vez que acabas el libro, entiendes que todo lo que le ha pasado, aunque visto así en conjunto no sean grandes tragedias, ¿no? Es decir, no ha habido asesinatos, no sean tragedias que puedan propiciar un tabú en la familia, ¿vale? El tabú es algo muy importante en la autonomía familiar.
sí que hay una especie de silencio o de silencios, ¿no?, que han recorrido su infancia y de los que ya quería desprenderse, ¿no?, y ponerles palabras. Es la primera novela que me leo de ella y me la recomendaron porque, bueno, quien me la recomendó pensaba que era una autonovela familiar. No lo es, pero me parece muy interesante como alternativa, ¿no?, como otra manera de hablar de la familia de manera autobiográfica sin que sea autonovela familiar. Y por otra parte tenemos a Natalia Ginzburg, que, bueno, es el segundo libro que me leo de ella. El primero fue Querido Miguel, que está en Acantilado, que es un libro que me encantó. Me parece súper original en la forma, lo devoras, estás constantemente queriendo saber más de lo que le pasa a ese tal Miguel. Y bueno, en este caso, claro, como las he puesto juntas, pues tengo que compararlas de alguna manera. Bueno, Natalia Ginzburg es una escritora italiana, ¿de acuerdo? Nació en el 16, si no me equivoco, y bueno, pasa la Segunda Guerra Mundial y la posguerra en Italia, ¿no?, en Turín. Bueno, que finalmente se acaba mudando a Roma. Claro, como las he leído seguidas, es inevitable comparar, ¿no? Para Natalia Ginzburg, el centro de la novela autobiográfica no es ella. Digamos que lo que ella quiere es dejar por escrito detallados y narrados los sucesos que ocurrieron en su familia. Los sucesos que ella recuerda y que le parecen importantes. Pero ella no se coloca en el centro de la narración. Apenas hay primera persona en toda la narración. Pero es que los personajes, que son la gente de su familia, tampoco, vamos a ver cómo lo explico, tampoco están descritos, ¿vale? No hay demasiada adjetivación, no nos cuenta demasiado cómo era su padre, cómo era su hermano, cómo era su hermana, ¿no? Nos lo cuenta a través, sobre todo, de la acción y de los diálogos. Siendo un tema tan grave como es la guerra o la posguerra y las miserias de esos años, yo me he reído con conversaciones entre la familia, porque el personaje es muy perseverante, es decir, su madre, su padre, es que son personajes con mucho poder, con mucha personalidad, y entonces se les ve en cuanto dicen la frase que dicen siempre, ¿no? Pues de repente te tienes que reír, ¿no? Eso es algo que me ha encantado del libro, ¿no? De repente estoy ahí como anotando algo que me parece súper interesante y la madre vuelve a soltar la misma gracia que 15 páginas antes o que 30, ¿no? Y bueno, una de las cosas que usa, es decir, no usa la primera persona, sino que usa la primera persona del plural, ¿no? Ellos nos venían a traer, ellos nos llamaban, no sé quién se escondía en nuestra casa, ¿no? Y bueno, otra cosa que me hace muchísima gracia, no sé si gracia, pero de repente es como que la familia de Natalia Ginzburg, no de Ginzburg, porque Ginzburg era su primer marido, sino que la familia de Natalia conocía a todo el mundo. Es decir, sus hermanos, ella es la pequeña, ¿vale? Sus hermanos varones pues están metidos en un montón de grupos antifascistas, o luego, bueno, empiezan a trabajar, nos va contando como sus peripecias, ¿no? Y bueno, pues por ahí aparece Olivetti,
Sí, Olivetti, el de las máquinas de escribir, que acaba siendo además de su familia, porque uno de sus hermanos acaba trabajando en la fábrica, su hermana acaba casándose con uno de ellos, ¿no? Y no sé, aparecen escritores de la época o antifascistas famosos, italianos, pero bueno, también aparece Pavese, ¿no? Porque su marido trabajaba en la misma editorial. No es como... Llega un momento que dices, "Joder, estaba todo en Turín en ese momento, ¿no? Todo el mundo interesante estaba allí, también Natalia y su marido, ¿no? Bueno, por poner un pero, hay... Vamos a ver... 88 notas de la traductora. Notas que normalmente suelen ir al pie. Hay páginas que tienen pues una o dos notas. Me parece muy pesado, muy pesado tener que ir a la última página, perder el hilo de la página en la que estás, ir, leer, volver, que en la siguiente frase haya otra, volver a ir, ¿vale? Lo hubiera preferido, pero bueno, es una cuestión de preferencia personal que la nota estuviera al pie, ¿vale? Y nada, y como broche, quizá el prólogo de Elena Medel, que me ha encantado, porque justamente es lo que pasa con este tipo de novelas, como me ha pasado con Nettel y ahora como me ha pasado con Ginsburg. Que dice Elena Medel, escribiendo sobre sí misma, Ginsburg escribe sobre mí. Es que la historia, la de su familia, la de su país, la de su época, se ensancha. Ginsburg define nuestra forma de imaginar. Me parece imprescindible que cualquiera que... No sé, quizá que... Iba a decir que le interese la literatura, ¿no? Pero cualquiera al que le interese la vida, ¿no? O cualquiera al que le interese cómo nos representamos, o cómo nos narramos, o cómo hablamos de nosotros mismos, lea Ginsburg, de verdad. Habiendo leído 2 libros suyos, quiero seguir indagando sobre ella y que me enseñe más cosas, porque me ha fascinado, me ha fascinado. Bueno, pues hasta aquí. Tanto si leéis la Bildungsroman de Nettel como, bueno, el léxico familiar, la narración familiar, la autobiografía de Ginsburg, me gustaría que me comentarais qué os ha parecido. Por cierto, el léxico familiar es una edición nueva que está en Lumen, que es de hace poquito, del año pasado. Y bueno, el libro de Guadalupe Nettel es un pelín más difícil de encontrar, ¿vale? En Iberlibro quizá lo tengáis, porque en Anagrama creo que está descatalogado, ¿vale? Pero bueno, yo lo encontré finalmente, sí, en alguna página de internet, ¿de acuerdo? Y nada, pues muchas gracias por continuar ahí, a pesar de mi ausencia, y espero que nos veamos pronto y que leáis muchos libros en vuestro retiro. Un beso.